Patricia Gutiérrez y les doy la más cordial bienvenida a su programa El Guayabal. Como todas las semanas, con temas de interés que nos conciernen a todos los huilenses, los laboyanos y los colombianos y muchas personas en el mundo que nos siguen a través de Enredijo Facebook Live. Hoy con invitados especiales para hablar de una obra literaria que acaba de ser publicada y tenemos la fortuna de contar en nuestro estudio hoy con la autora de esta obra y también con el profesor Harold Córdoba Paz, licenciado en literatura de la Universidad del Cauca, que nos va a ayudar a conducir esta conversación acerca de Esa soy yo. Así se llama el libro que nos ocupa en esta noche y que esperamos que podamos compartir con ustedes algunas partes de la experiencia de la escritora, de cómo nace esta obra, de qué se trata y en fin de conocer un poco tanto a su autora como a su obra. Bienvenidos al Guayabal, profesora Rosalba Peña Gutiérrez. Estos apellidos muy seguramente los amantes de la literatura y de la cultura en el departamento del Huila y en Colombia pues les son muy familiares. Profesora, bienvenida. Gracias, don Gerardo, muy formal. Me parece algo importantísimo, fenomenal, sobre todo que se está acercando una fecha tan especial como es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por la cual pues yo desde que soy consciente de mi ser como mujer, reconocer mi identidad de mujer, me puse en esta tarea y por eso la obra está dedicada a ellas. Claro que a los hombres también, ¿no es cierto? Yo no los puedo dejar por fuera porque es el complemento de la obra creadora. Perfecto. Profesor Harold, bienvenido. Muchas gracias, Gerardo, por que nos cuentes acá con nosotros, hermana de nuestro ilustre Isaías Peña, y un orgullo para las letras del italiano. Bien, pues la idea es que conozcamos un poco de todo, la historia de la autora, quién es, también de la obra analizada desde el punto de vista de usted como licenciado en literatura, porque hablábamos hace algún instante, historias tenemos todos, ¿no? Pero plasmarlas en una obra literaria, pues no todos podemos, y ese es el mérito que hoy queremos exaltar en la profesora Rosalba, que se dio a la tarea de escribir esta obra autobiográfica, podemos llamarla, y que nos pone a recorrer, además de su historia de vida, pues un poco la historia del país y del territorio que la ha visto crecer tanto como persona como profesional. Claro que sí, algo muy importante a tener en cuenta a la hora de la escritura de autobiografías es que muchas autobiografías se han constituido en obras maestras de la literatura universal, dado aquí el caso de Gabriel García Márquez con Memoria de mis putas tristes o Pablo Neruda con Vivir para contarla. Son muy pocos los que a partir de su propia experiencia se arriesgan a escribir quiénes son. Rosalba Peña Gutiérrez con Esa soy yo nos muestra la necesidad que tenemos los huilenses de mostrarnos cómo somos, de mostrar nuestro talento, de mostrar lo que tenemos para dar. A mí me parece muy importante que se abran este tipo de géneros literarios dentro de la literatura laboyana, porque pues estamos acostumbrados a leer literatura infantil, novelas, ensayos, pedagogía, pero alguien que se hubiera atrevido a decir
esa soy yo, esta es mi historia. Creo que es la primera vez acá en Pitalito y es memorable porque nos da puertas abiertas a que alguien más lo quiera hacer. Y es que acá hay mucha gente ilustre, mucha gente que tiene muchísimo por contar, no solamente contar acerca de su vida, sino de lo que somos como territorio, de lo que somos en Pitalito. Y a mí me gustó muchísimo el ritmo del libro, la forma como se ha contado, la historia que hay detrás de cada uno de los episodios que se muestran. Es nuestra identidad, es lo que somos, y muchas felicitaciones, de verdad, de mi parte. Gracias, Harold. Sí, realmente mi vida fue una aventura real. Sí, una aventura que empezó, creo que desde que nací, ¿no? Yo nací en el Amazonas, en Leticia. A los 8 años, 7, 8 años llegamos aquí a Pitalito. En Pitalito estuve más o menos unos 10 años. De ahí me fui a estudiar interna a San Agustín, pues de aquí a Pitalito a San Agustín, después a Neiva. De Neiva Gigante, que fue, ya empecé mi vida laboral, ¿sí? Y de ahí Sí. para allá siguió toda esa aventura tan bonita. Sí, algo muy importante. A mí me parece muy elegante esa aventura. En este libro inicia precisamente con la niña que fue Rosalba Peña, esa niña con sentimientos, con miedos, con sustos, esa niña que presenta a su padre y a su madre como una niña lo haría. Diría yo que se remontó a los pensamientos de esa época para escribirlo, para luego ya encontrar un texto más elaborado, más lleno de fechas, de historia, de relatos y de información que ya una adulta es la que conoce. Vemos una niña que se asusta, pero vemos una mujer grande que está enterada de todo lo que sucede a su alrededor. Sí, ¿no? La parte infantil. La parte infantil la recordé como si fuera ayer. Sí, es evidente. Y me pareció tan bonito poder tener yo ese contacto a través del tiempo, ¿no? Regresarme allá y encontrarme con mis papás, con mis vacaciones, con mis 7 hermanos, ¿sí? Con esos episodios de asombro. De asombro, sí, y conocimiento, porque nunca había estado en una finca. Y llegamos a la finca a conocer caballos, marranos, vacas, patos, gallinas, la ardilla, sí, tenaz, fue una muy Claro, emocionante. todo lo que le asombra a una niña, toda la vida que empieza a descubrir y que se presenta entre sus ojos y de la cual se siente agradada y pues que la recuerda con lujo de detalles, y eso es importantísimo en el inicio de la biografía. Sí, claro, esa era la intención, ¿no? Fue una intención no pensada, pero en la realidad, pero con el tiempo se convirtió en algo que dio vida y que incluso, es que ese libro tiene de todo, esa obra, ¿sí? Incluso hizo catarsis. Un hecho, lo del caballo, para mí fue excepcional. El caballo bayo. El caballo bayo, sí, exactamente. ¿Nos quisieras compartir esa historia? Claro, claro. Me emociona, sí. Me emociona porque yo era una niña de 7 años. Sí, y mi papá llegó del mercado, bajó el mercado, le dijo a la empleada, vaya a lavar el caballo. Nos fuimos por un esposo, yo me fui horqueteada en el caballo, en pelo, sin jáquima, sin con qué tenerme, y me fui con la empleada. Llegamos allá, el caballo se soltó y se regresó, pero era un trecho largo de unos caminos escabrosos, como barrancos, ¿sí? Así. Y claro, yo grité a mi papá. Y eso me emociona porque no entiendo por qué ese pedazo me ha hecho llorar tanto ahora, ¿sí?
la marcó. Sí, pero yo en esa época yo no me sentí aludida así como decir, uy, no, qué cosa tan grande, ¿no? Sino después de que empecé. La segunda vez que leí la obra, corrigiéndola, hice catarsis. Recordé cómo mi papá y mi mamá salieron corriendo a ver su hija que estaba en las orejas del caballo, porque el caballo llegó a la puerta de trancas y hizo así. Y claro, yo salí así. Sí. Yo creo que a todos los niños del campo y que tuvimos la oportunidad de montar a caballo y en pelo nos pasó esa... Sí, vea, se da cuenta. Sí, es algo muy real, ¿no? Y eso es precisamente hacer literatura. A veces pensamos que hacer literatura es rebuscar dentro de conocimientos profundos o a veces dentro de términos complicados, pero hacer literatura es plasmar la vida tal como está, dejar un legado de la vida así como se presentó, y eso es bonito en su obra. Bueno, si eso es literatura, pues entonces la literatura va en mi sangre, ¿no? Claro. Claro que sí. Sí, yo pienso que... porque yo nunca me imaginé que yo fuera capaz de escribir lo que escribí, pero sí era muy consciente cuando yo me puse a escribir el libro. Además, tengo que decir que solo he hecho una muy pequeña ojeada al libro. No, el libro es nuevo, se acaba de imprimir, incluso no se ha hecho el lanzamiento oficial en ninguna parte, y por lo que me han contado quienes ya lo leyeron y lo que pude yo observar así ojeándolo rápidamente, es también como una historia personal, pero contando lo que pasaba en el entorno, no solo local, sino regional y nacional. También nos pone en contexto ese libro de esa historia. ¿Es así? Claro que sí, hay unos apuntes muy acertados acerca de la historia nacional y la historia internacional. Hay algunas referencias a la abolición de la esclavitud, hay algunas referencias a África, algunas referencias a la liberación femenina en muchos espacios. Incluso hay una referencia a la liberación de grupos homosexuales en Estados Unidos. Creo que hay un amplio bagaje cultural, y no solamente cultural, sino noticioso de la época en que usted nació. Eso sí me encanta. Esa parte sí fue muy a conciencia, ¿sí? Porque cuando yo nací en plena violencia en Colombia, en plena violencia. Nací cuando se acababa la Segunda Guerra Mundial. Yo crecí en medio de la Guerra Fría y mi papá no hablaba sino de la Segunda Guerra Mundial, de todos estos personajes icónicos, extranjeros, sí, como Hitler, Eisenhower, otro Winston Churchill, MacArthur, bueno, una cantidad de gente, Mussolini también, sí. Entonces yo decía, pero esos personajes, y yo era muy apegada a mi papá, y entonces todo eso yo como que lo absorbí. Respecto a lo que me dices acerca de esos entrelazos históricos sobre la historia de lo que aconteció en África, los homosexuales, la liberación femenina, bueno, una cantidad de cosas. Eso sí soy muy consciente de lo que pasó en los años 60. Por eso fue el gran revolcón de los años 60, que para mí ha sido un cambio de milenio. ¿Ve? ¿Cómo se llama esto? Un nuevo, lo que se está manejando ahora. Orden mundial. Un nuevo orden mundial, correcto. Un nuevo orden mundial. En los 60 ustedes pues no habían nacido, ¿no es cierto? No. Sí, se presentó para mí fue un nuevo orden mundial y entonces me pareció riquísimo colocarlo en ese tiempo, porque yo era una niña, estaba en primaria, ¿sí? Y yo sentí la rebeldía
Yo sentí la rebeldía de que nosotros nos mantenían en un tabú, todo era un tabú, uno tenía que sentarse derecho en la mesa, que cuidado, que para allá, que para acá, que cuidado se siente en la cama de los papás, una cantidad de reglas, de protocolos, de todo eso, y a mí no me gustaba eso. Rebelde por naturaleza. Yo nací rebelde. Algo que conservó siempre, ¿cierto? Porque tiene también sus facetas de lideresa, feminista. Bueno, no tanto feminista, ¿no es cierto? Yo era muy machista, se puede decir así, por mi papá. Pero cuando yo empecé a despertar de lo que era la liberación femenina, de lo que era la esclavitud de la mujer, cuando me di cuenta que mi papá había sido la sirvienta de mi papá, ¿sí? Fue una rebeldía, yo exploté. Y así será que llevo 33 años sola, sin marido, porque no soy capaz de que me la vengan así como a montar, como decimos vulgarmente, ¿no es cierto? Porque pues considero que tanto el hombre como la mujer a la par, concienzudamente y de una manera igualitaria, los dos deben de caminar juntos. Sí. Sigamos hablando de la obra. ¿Cómo la califica usted? ¿Cuál es, digamos, ¿cómo se llama? El modelo, el esquema de la obra. ¿Es una novela? Es una autobiografía novelada. Me gustaría, pues, para hacer un abrebocas a la obra, leer lo que ha escrito Ana Sofía Gil Peña, su hija, en la contraportada, que me parece muy, muy acertado y es una invitación a la lectura del texto. Dice: ¿cómo definir la vida de alguien cuando solo eres un rasguño en su transcurrir, viviéndola junto a la tuya? A la autora de este libro la conocí hace mucho tiempo, o eso creí. Qué difícil es ser alguien, descubrirse y mantenerse a través del tiempo sin que éste te haga otra persona. Siempre ha sido de carácter fuerte, de risa estruendosa, de enorme compromiso con sus deberes y asumiendo cada reto sin titubear. Si no hay sendero, lo abre a pesar de lo que digan los demás. Los golpes de la vida la hicieron reflexionar, pero nunca la detuvieron. ¿Cómo pudo hacerlo? Cuando lea usted dirá: ¿puede haber alguien tan ingenua? ¿Puede haber alguien tan terca? ¿Puede haber alguien tan poderosa? Pues amigos, aquí está ella, desnudando a medio cuerpo su vida, que el mundo se puede mejorar a partir de buena fe, compromiso, responsabilidad y honestidad. Y así como se fue de su casa siendo aún niña, sin saber qué esperar de ese mundo ajeno y desconocido, así en la madurez del tiempo, ella sigue aún mirando hacia adelante, con sus principios muy arraigados, buscando nuevos caminos que explorar, porque mientras haya vida, hay ilusiones, hay esperanza. Así es ella, es mi mamá. Yo, de verdad me parece que es algo que apunta mucho a lo que está aquí en esta obra, y ahí sí, como dice el dicho popular, de tal palo, tal astilla. Es una novela que vale la pena leer, vale la pena, como Laboyanos, apuntarle a la lectura de un texto que nos dice: hey, sí se puede hacer, sí podemos escribir novelas, sí podemos escribir autobiografías, porque no necesitamos una vida reconocida a nivel mundial o con hechos heroicos. Necesitamos simplemente decir: esta es mi vida y esta vida es heroica, esta vida es grande. No, bien, antes de continuar, para que le dé respuesta a eso que plantea el profesor, vamos a invitar a... ¿No está Leonor? Bueno, desafortunadamente no pudimos tener la conexión con una persona que ha estado leyendo el libro, que le gusta mucho pues impulsar este tipo de cosas y sobre todo pues es admiradora de la creatividad, de la creación literaria, de la creación artística. Ahora sí, profesora, respóndale a Harold lo que plantea respecto al contenido de esa presentación que hace su hija y lo que en sí es este. Sí, ¿no? Ana Sofía corrobora con sus palabras lo que yo escribo, lo que yo transmito, esa vivencia.
porque Ana Sofía fue víctima, de cierta manera, de mi... Resiedumbre. Sí, yo era muy recia. Ya me decían mi comandante, ¿no? Yo le dije a ella, usted no puede hacer tal cosa hasta tal edad. Julián, le dije, Julián, usted no se me coloca piercings ni tatuajes mientras que esté en la casa, después haga lo que quiera. ¿Sí? Ahora ellos me dicen, mami, gracias, 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 porque los resultados son estos, esto y esto y esto. Y yo me vine y los dejé solos, y siempre los mantuve solos. Bueno, y el llevar esto tiene otra connotación. La vivencia mía plasmada ahí tiene una connotación que es la enseñanza, que es el crear en el otro conciencia de que uno sí puede, ¿sí? Que no hay que tenerle miedo a la vida, que no hay que tenerle miedo al jefe, que para eso están las leyes. Claro que eso estaba hasta que... Sí, porque no, yo con las leyes en mis manos yo hice mucho. Y ahí supe lo que era el poder. Porque cuando fui dirigente sindical nacional y fui presidenta nacional de Centrenal Nacional, y yo soy exconstituyente de la Central Unitaria también, ¿sí? Ajá. Y gente de la Central Unitaria en Risaralda me preguntaba, compañera, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué opinas sobre esto? Y yo era así. Daba línea. Yo daba línea. Yo no me ponía a pensar, le dije yo, mire, compañero, si la CSTC se une con la CGT y la UTC, se acabó la Central Socialista de Trabajadores de Colombia. Se acabó. ¿Pero por qué, compañera? Porque unos son liberales, los otros son conservadores, y miremosle la trayectoria de todos estos partidos. Y son patronalistas, de modo que yo no puedo decir, pero sin embargo me chutaron como constituyente, representante del Risaralda. Entonces, las cosas se actúan, o yo personalmente las hice con plena convicción que eran así. Y así como yo las decía, así resultaban. Claro que sí. ¿Cuál fue la principal inspiración que te motivó a escribir ese libro? La principal, lo que me llevó, casi que tiene relación con lo que acabo de decir, eso no es una enseñanza. Más que todo es una enseñanza. Porque yo de noche cuando me levantaba decía, pero mi vida vivir en vano, no. Mi vida es para compartirla, ¿sí? Y creo que ya lo estoy compartiendo. Claro que sí, sin duda alguna. ¿Y sí. Esa enseñanza a quién iría dirigida? Esta enseñanza va dirigida a toda la población humana, tanto hombres como mujeres, de todas las edades, ¿sí? Porque este escritor Pablo Neruda dice por allá en una lectura que nosotros defendimos con capa y espada una mentira. Y yo, pero ¿por qué tantos muertos, tanta gente que ha muerto por una mentira? Eso me llevó a mí investigar por qué una mentira. Claro que es una mentira. Yo di mi vida por una mentira, por un engaño. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Enseñarle a la gente que cada uno, nosotros, debemos luchar primero el hogar, la institución, el entorno donde estamos, si podemos transformar el entorno donde estamos nosotros acá, ¿sí?
Por ejemplo, yo llegué aquí a Pitalito y me dijo uno de mis hermanos que es escritor también, que es Joaquín Peña, me dijo, Rosalba, si ya queda para Pitalito, China, haga pavimentar esa calle allá. Y lo que no había hecho la gente en 14 años, 15 años, yo lo hice en 6 meses. ¿Sí? Sin políticos y sin nada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que la persona que se meta, o nosotros tenemos que meternos con claridad de que las cosas sí se pueden hacer. Sí. Que sí podemos lograrlo. Estamos en el Guayabal, un programa de Enredio. Continuamos aquí en el Guayabal con esta conversación que hemos iniciado en esta noche con la escritora Rosalba Peña Gutiérrez alrededor de su obra Esa soy yo y la colaboración del profesor Harold Córdoba Paz, quien él es licenciado en literatura y nos está ayudando a discernir un poco sobre cómo está escrita esta obra, leyendo entre líneas, que es la especialidad de los literatos. Bien, nosotros pues siempre preguntamos cómo nace una obra, pero pues eso está contenido ahí en el libro, porque es la historia de vida de Rosalba, sus experiencias, su aventura, como ella misma lo ha manifestado, lo ha calificado. Profesor, ¿qué otras cosas palpa usted entre esa obra, entre esa novela que nos ha entregado Rosalba en esta oportunidad, que es su primera obra literaria, pero que sin lugar a dudas va a ser como el inicio, muy seguramente, de una prolija historia de obra literaria, pues porque lo hace muy bien y además porque tiene sangre de literatura y de literata? Algo que me parece importante del texto es la forma en que está narrado. Inicia con una presentación en tercera persona y luego en primera persona, como el juego gramatical que utiliza en lo que escribe. Además de eso, me parece muy importante la forma en que están narrados los hechos y acontecimientos históricos de una manera fresca, de una manera tranquila,
no parece estar leyendo un artículo periodístico o un ensayo, es lo que es mi historia contada a partir de lo que sé, de lo que supe, de lo que viví, y una muy buena forma de incrustarlos dentro de la narración. Me pareció también muy importante la separación por capítulos del texto, y que estos capítulos no son pensados en títulos excéntricos, sino en lo que hay, en lo que es tal cual y cómo se presenta. Creo que no se podría decir que hay una literatura simplista, sino elaborada, pero tampoco es elaborada al punto que no se pueda leer. Es una literatura con un muy buen ritmo, que cualquiera estaría encantado de leerla, y a nivel de organización de las palabras también tiene una muy buena ejecución. Una estructura muy bien pensada. ¿Dónde vamos a conseguir el libro? ¿Dónde lo podemos comprar? El libro lo pueden comprar, pues mi teléfono, ¿no? Ajá. Que me llamen al 322-21-72-549. 322-21 72-549. 322-21-72-549 para adquirir. Pero lo va a dejar en algunas librerías aquí en Pitalito también. Sí, lo voy a dejar en la librería de allá del Centro Comercial San Antonio. O sea, el San Antonio Plaza, Pensamiento Escrito, precisamente se llama allá. Es un lugar muy bonito y además ahí consigue también muchas obras de escritores laoyanos, huilenses y colombianos, y de la literatura universal, por supuesto. ¿Y el 8 de marzo? El 8 de marzo va a ser el lanzamiento oficial. Sí, entonces ahí también se va a vender. Ajá, exactamente. Pues muy bien. Ya decía usted que el propósito de la obra es enseñar, transmitir ese pensamiento, esa capacidad de enfrentar la vida de manera diferente, podríamos decirla, no agachando la cabeza siempre, sino levantándola y siguiendo adelante. Sí. La intención, como ya lo dijo usted, es de enseñar, de ver con otra óptica la vida como administrativo, como empleado público, conocer las leyes, saber que uno tiene todo alrededor, tiene herramientas para poder salir adelante, ¿sí? Tener carácter, tener identidad, ser serio, responsable, tampoco un amargado, porque pues por ahí hablo sobre que nunca jamás, siendo víctima de tanta tragedia como la que viví, nunca me sentí víctima, ¿sí? Un hermano me decía: Rosalba, es que usted es víctima, usted es una víctima. Digo, ¿víctima de qué? Trataron, pero no pudieron, porque entonces no estaría aquí, ¿sí? Y lo otro es, crean mucha polémica el libro, mucha polémica, porque la juventud de ahora va a decir: pero esa señora, ¿qué fue lo que pasó? Ave María, por ejemplo, como dice mi hija aquí, ¿quién puede haber alguien tan ingenua? Yo fui ingenua, he sido ingenua hasta la pared de enfrente, como decimos por acá, ¿no es cierto? Muy ingenua, y por ingenua me manipularon mucho. Entonces, eso es para discutirlo, a conciencia de que era una líder política, sindical, y que era el Movimiento Nacional de Mujeres. Y sin embargo yo no entiendo, es que yo misma ni entiendo por qué yo me dejaba manipular con tanto conocimiento. Entonces, me gusta todo eso para que se discuta, se hable, se hagan talleres. Esto tiene mucha tela para cortar. Bueno, no resisto la tentación de preguntarle, el profesor Isaías ya leyó el libro, ¿qué le ha dicho? No. ¿No lo ha leído?
No, no lo han leído, no, no se lo he mandado, no, a nadie de la familia. Es que el libro... Ellos no sabían, solamente mi hija. Ah, ya viene un secreto muy bien guardado y una Sí. sorpresa muy, Y Joaquín muy, que me muy lo hermosa, revisó, ¿no? Exactamente. Bueno. Pues porque el profesor Isaías es crítico literario, muy seguramente le va a decir las cosas que él sabe acerca de la... No, de pues cómo eso se era lo que yo escribe. temía, por favor, que me lo fuera a criticar todo y dije yo no, yo soy capaz de hacer esto. Yo no necesito de que alguien me diga que por aquí, que por allá, que no sé qué. Claro que sí hubo errores de ortografía, la tilde, comas y unos giros, unas cosas de fechas que me corrigió el asesor literario, ¿no es cierto? Bien. Sí. Profesor Harold, en esa estructura de con la que usted hablaba de las palabras bien encadenadas, ¿qué encontró? Pues encontré que hay una facilidad de palabras a la hora de organizar las ideas en cuanto a la relación que hay entre lo que vivía a nivel interior y lo que sucedía a nivel exterior. No hay como una ruptura en el momento en que se habla de su vida, pero también de lo que está aconteciendo en el mundo entero. Es decir, ella hace parte del planeta, hace parte de los cambios, hace parte de los procesos. Bien, esa Soy Yo es una obra para leer y le hemos preguntado a nuestros seguidores en el día de hoy si la pandemia le ha hecho que incremente o no la lectura. Vamos a ver qué nos están respondiendo más adelante nuestros seguidores acerca de esta pregunta, porque muchas personas dedicaron buen tiempo a la lectura y eso se vio evidenciado en la venta de libros a nivel nacional y a nivel local, por supuesto. Bueno, profesora, entonces su familia pues hasta ahora no conoce el libro totalmente, pero muy seguramente van a leerlo ávidos porque también pues están inmersos en esa obra. ¿Qué espera usted, especialmente teniendo en cuenta que sus hermanos pues son todos versados en diferentes áreas del saber y muy seguramente le van a decir unas cuantas verdades? Bueno, yo digo, si en este momento Isaías está conectado, está mirando, ha de estar muerto de la risa. Ha de estar riéndose, pero Rosalba, ¿cómo así que me creyó tal vez un verdugo que le iba a requitar todo, que no sé qué? No, yo no me gusta que lo mío sea objetado. ¿De qué manera? Me gusta que me critiquen, que haya crítica constructiva y todo eso, ¿sí? Pero que no me cambien mi estilo, ¿sí? Yo soy muy celosa en eso, o fui muy celosa, porque antes no había escrito. Fui muy celosa en eso, y a Joaquín, que era el que me corregía esto, yo cada rato lo leía, que no se fuera a salir del contexto mi esencia espiritual, mi identidad como mujer, como persona, como Rosalba, porque para mí Rosalba es especial, y no lo digo con soberbia, ni con pedantería, ni orgullo, no, es algo muy innato en mí. De esas historias que usted cuenta, si se pusiera a escribir las memorias de hoy, ¿qué cambiaría? ¿Qué les sería tan diferente en un nuevo libro, digamos? Pues yo a veces, cuando yo terminaba este libro, decía esto está bueno para una saga, ¿sí? Y he pensado continuar, pero ya bajo otra óptica, que es después de la pandemia, o de la plandemia. Sí. Bueno, bien, profesor. Usted... conocemos algunas de sus obras que han escrito y le gusta más la tragedia que
su estilo es más trágico, digamos, que la obra que nos ocupa hoy. Cuéntenos algo acerca de su creación. Hemos leído algunos cuentos muy buenos suyos, pero cuéntenos qué está haciendo ahora, porque pues el hecho creativo no se detiene. Yo tengo dos banderas para escribir. Una es las comunidades indígenas y la otra son las personas que nacen con habilidades diversas. Entonces me gusta particularmente los cuentos, me gustan los cuentos, y en mis cuentos los personajes son personas que de alguna u otra manera son víctimas y necesitan ser escuchadas. Entonces escribo cuentos de personas que tienen síndrome de Down, Asperger, autismo, o incluso de los niños indígenas que sufren pero que son invisibles ante las sociedades actuales. Yo me imagino los escenarios de felicidad en que hay niños que uno ve a veces en las calles con sus madres pidiendo limosna, pero los niños son inocentes, los niños siguen alegres, los niños siguen siendo felices y viviendo la vida. Nosotros a veces desconocemos ese tipo de cosas y eso quiero plantearlo en la escritura. Bien. Profesora, ¿qué piensa de eso? Me parece excelente, porque hay hay una ceguera, hay algo, un manto que no permite ver la miseria humana. Esos niños, esas mamás, esos papás. A mí me duele mucho el hombre, ¿sí? Pero hartísimo, porque todo se ha, bueno, no lo hemos ganado nosotras las mujeres, porque nosotros somos de todo, somos toreras para todos los campos, en todas las áreas, pero el hombre sufre porque lo invisibilizan. No me gusta eso, que invisibilicen al hombre, porque el hombre siente, el hombre sufre, el hombre es tímido, el hombre no se conoce a sí mismo y él debe recobrar su propia identidad como persona, como hombre, ¿sí? Con igualdad de derechos que la mujer. Y la mujer no tiene por qué montársele al hombre, ni el hombre debe manipular a la mujer no. Entonces lo que yo veía, lo que contaba, lo que hablaba aquí Harold sobre lo que él plasmaba en sus cuentos y su creación alrededor de todas estas circunstancias de productos de un sistema, eso la gente no lo ve, y eso es lo que hay que hacer, ver, notar, hacer que se vea. Falta pedagogía, ¿sí?, en la población, crear conciencia, sensibilidad, pero no hay. Y esa es tarea de los escritores, ¿cierto? Claro. Tratar de cambiar el pensamiento, o por lo menos plantearlo, ¿no? Para que sus lectores conciban una nueva forma de mirar la vida, profesor. Sí, claro que sí. La literatura siempre ha transformado espacios, la literatura ha transformado el destino de muchas naciones. La literatura incluso ha sido capaz de abolir situaciones tan críticas como la esclavitud en los Estados Unidos. Un libro de Harry Becker, La cabaña del tío Tom, fue el libro que contribuyó a que se acabara con este grave mal. Hay libros como Oliver Twist, como Tom Sawyer, que le dicen a las personas: hey, hay niños sufriendo, hay niños que padecen hambre, hay niños que siguen siendo niños y que necesitamos saber que también tienen derecho y que tienen derechos y que muchas veces nosotros a veces desconocemos. Creo que la literatura sensibiliza al ser humano acerca de lo que no es capaz de ver. Los artistas tienen esa facilidad de mostrar lo que todos no ven y mostrar lo bello que hay en esas vivencias, en esas historias de vida. Se dice que Pitalito es tierra de artistas. En el campo literario, pues, es bastante grande el trabajo que hay. Desconocido, sí,
porque no todos los escritores pues tienen la posibilidad de digamos, de sobresalir, de trascender, no por la calidad de su obra, sino por la estrategia de darse a conocer. ¿Ha leído usted, profesor, alguna de esas temáticas? ¿Cree que hay alguna identidad temática en la literatura laboyana que pueda decir, este es de Pitalito, este libro, o hay una variedad muy diversa? Yo creería que algunos han apuntado a hablar de lo nuestro, pero también hay diversidad en cuanto a lo que se pretende escribir, porque no todos valoramos lo que tenemos, no todos valoramos lo que somos. En algunos instantes la literatura se ha vuelto algo más bien comercial o mercantil, pero los escritores alrededor del mundo que han mostrado su esencia, lo que son sus espacios, sus escenarios, han trascendido. Y pienso que no necesariamente acá no se ha apuntado a eso por negligencia, sino porque la educación apenas está iniciando. Ha habido, sí, muchos artistas, pero que se esté dando apoyo, que se les esté dando como esa motivación para que lo hagan es nueva. Por eso me alegra mucho que acá Rosalba se haya lanzado a escribir Esa soy yo, porque muestra con orgullo lo que es, y ese es el llamado pues a todos los escritores y artistas laboyanos. A partir de la plástica sí se ha logrado una identidad local, pero a partir de la literatura creería que le falta, pero que vamos por muy buen camino. Bien, ahora profesora, hablemos del lanzamiento del libro. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Qué ha pensado al respecto? ¿Me permite claro que agregar sí. algo de lo que decía Harold? Es que para mí la literatura es denuncia. La literatura lleva siempre un mensaje que va a abrirle los ojos al otro, que va a denunciar un sistema, que va a denunciar una cantidad de circunstancias, de hechos que son efectos de un patrón, ¿sí? Y el que no lee está en tinieblas. El que no lee una novela, no lee un libro de literatura o de tantos que hay, no entiende lo que está pasando en tantas instituciones internacionales y todo lo que está sucediendo, ¿sí? Que es lo que nos está socavando y nos está llevando a... La gente no entiende, por ejemplo, por qué el nuevo orden mundial. No entiende y son felices. ¿Me entiendes? En el 5G, no, pues la tecnología, mejor dicho, Ave María, en su mejor momento, y resulta que es la peor herramienta mientras no se tenga conciencia para el manejo de la tecnología, ¿sí? Y lo otro que me decías que era sobre el lanzamiento del libro, ¿cuándo va a ser? ¿Y dónde? El lanzamiento del libro va a ser el 8 de marzo, el lunes, creo que a las 7 de la noche. Lástima que no esté Leonor aquí para que ella me hubiera ratificado si va a ser en la Biblioteca Pública Municipal, que es como más amplia, ¿sí? Donde puede caber más gente. O en el Instituto de Cultura, también en el teatro es un buen espacio para acomodar gente sin que haya aglomeraciones. Sí, allá de todas maneras, entonces está pendiente el sitio, se sabe que va a ser el 8 de marzo en las horas de la noche, para invitar a todos los laboyanos que deseen conocer un poco más de la autora de este libro y de la obra en sí, pues invitados cordialmente para que la acompañen. Allá estaremos, desde luego, como Indra dijo, y conocer e impulsar también este tipo de proyectos culturales, porque no es fácil escribir, pero es más difícil aún plasmarlo, imprimirlo y darlo a conocer. Es una tarea que apenas empieza, profesora, y ojalá que le vaya muy bien, para que el libro esté en todas las librerías del país, para que sea muy conocido
y sea comprado, que entre otras cosas pues es otro objetivo de producir una obra como esa. Sí, ¿no? Eso es correcto. Y como le decía yo a mi hija, le decía yo, mamita, es que yo no lo escribí por negocio, ¿sí? Porque no ha sido el objetivo mío, pero pues a la sombra del enfermo come el alentado. Entonces, esos son los dichos populares del pueblo y que son buenos traerlos en una charla que no sea rígida, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pues sí, no, yo creo que este libro va a volar porque hay mucho pedido. Pues ojalá que así sea, porque es importante que la gente tenga la capacidad de abordar temas como estos y ojalá analizarlos. A algunos les gustarán, a algunos otros no, pero de todas maneras de eso se trata, ¿cierto? De crear opinión, de poner a circular discursos que muchas veces están ahí, pero que la gente no es consciente de eso. ¿Qué dice usted, profesor? Pienso que tiene toda la razón. Bien, estábamos aquí con producción analizando la encuesta. Hubo 100 personas que participaron y 86 personas, o sea, el 86% dice que incrementó la lectura durante la pandemia, seguramente por tiempo, pero también por otras circunstancias, porque es que psicológicamente esta circunstancia que hemos vivido, pues nos ha puesto a pensar en cosas diferentes, tal vez nos ha sacado un poco de la monotonía en que nos tenía sometido, por ejemplo, el trabajo, del cumplimiento de horarios, y se han abordado algunas otras áreas para, así sea para distraerse, así sea para ponerse a pensar en otras cosas. Es verdad, yo pienso que el nivel de lectura aumentó, independientemente de que nosotros pensemos que en Colombia es un país donde no se lee, yo pienso que sí se lee, sino que la gente no lee necesariamente literatura, la gente está constantemente leyendo en el WhatsApp, está leyendo en Facebook, está leyendo incluso los subtítulos de las películas que ve, pero la literatura es algo que más bien se ha pasado a un segundo plano. Sin embargo, la literatura se hace más sabrosa cuando es alguien que conocemos quien nos invita a la lectura de los textos, cuando quien escribe es alguien que posiblemente conozcamos o que hace parte de nuestro entorno. Por eso me parece importante que en Pitalito ojalá hubieran políticas en las que las instituciones se promoviera la lectura de los escritores locales, así como lo hacen en otras regiones del país, como en Antioquia, Cundinamarca, que ellos mismos les dan altura a las personas que escriben dentro de sus territorios. Eso es hacer cultura, eso es hacer arte dentro de la región. En estos últimos minutos, profesor, usted que ya saboreó, ya que degustó ese libro, haga la invitación a los seguidores nuestros, a los que nos van a ver en el transcurso de los siguientes días, para que compren el libro y justifique usted por qué cree que es bueno leerlo. Claro, la invitación a todos los seguidores de Enredijo es para que compren el libro Esa soy yo, porque no hay otra, ¿no? Ella es Rosalba Peña Gutiérrez, es la primera la que está abriendo la tela aquí en Pitalito para la escritura de obras de este calibre, obras que han sido arriesgadas, y la invitación no solamente para que lo lean, sino para que también se inspiren a escribir, se inspiren a apostarle al arte, a apostarle a todo lo que puedan aprender de este texto, donde seguramente hay muchísimas enseñanzas, hay muchas formas en que podemos decir, hey, esto se puede escribir, como algún día Gabriel García Márquez lo dijo, esto se puede escribir, y se convirtió en un Nobel de literatura. Esto es algo que se puede escribir y que cualquiera de nosotros puede llegar a hacerlo. Es algo grandioso, es algo que vale la pena leer porque es diferente. Y además porque ahí se van a ver identificadas muchas mujeres que piensan diferente y que muchas veces están en el olvido, están sometidas por el sistema y que no las deja ver, son invisibles, pero estoy seguro que allí muchas mujeres y también hombres que en ocasiones se quedan con el deseo de hacer cosas por muchos motivos, se van a ver también inspirados e identificados. Profesora, su invitación para que compren su libro.
Bueno, pues Primero, ¿cuánto vale? Porque no sabemos. el precio del libro es 35,000 pesos. ¿Sí? Realmente la forma como está escrita, que no fue pensada, sí, como también digo ahí, que mi vida no fue pensada, todo se iba presentando y yo lo iba desarrollando. Yo no programé mi vida, todo eso no fue programado en absoluto. Entonces, a mí me parece, sí, que la gente, nosotras, o nosotros, los hombres y mujeres, somos tímidos al exteriorizar cosas nuestras, se cohíben, ¿no? Tienen ese recato, y para mí ese recato es falta de conocerse y valorarse uno mismo. ¿Sí? Entonces, hagamos el ejercicio ese, ¿no? De ponernos a escribir nuestra propia historia, de mirar cómo está constituida nuestra vida, porque esto del escribir uno sobre uno mismo lo lleva a uno a cuestionarse, vea pues, ¿y esto por qué pasó así? Pero ¿cómo? Entonces uno lleva a reflexionar si fue que lo hice así o lo hice así, cómo lo hice, por qué. No, eso de uno escribir es una magia, es algo mágico. Entonces yo los invito a todos en primer lugar, a cambiar de posición, que porque una mujer escribió el libro, nací en Leticia, pero yo me siento laboyana, estoy viviendo aquí en Laboyos, llevo ya 7 años aquí en Pitalito, estoy encantada, un clima sabrosísimo, estoy estudiando el arte plástica, sí. Entonces, todo eso me ha llevado a mí dijera yo, casi que a rejuvenecer, ¿no? Sí. A rejuvenecer, porque yo tengo 74 años y hoy una señora en una tienda me dijo, ¡ay! ¿Y usted por qué oculta su edad? Le dije yo, no, si quiere le muestro la cédula. Sí. Entonces, ¿qué? El ejercicio, el optimismo, la alegría, la sonrisa, el no decir pero, que pesar, y que qué tal, y que quién sabe, y que todo eso incluso lo enumero aquí. Cuando yo llegué aquí fue un contraste tenaz, porque en Antioquia es otra vida muy diferente como se vivía acá. Ahora el valle, totalmente diferente. Ahora pasé a Risaralda, fueron 15 años en Risaralda aprendiendo una cultura, y después salgo de ahí donde la gente vuela, entonces uno aprende a volar, ¿sí? Y llegar a Bogotá, otra cultura, que esto es bajo Ruana, ¿sí? Muy callados, como muy silenciosos, como muy de mucho secreto. Entonces, eso pues yo quisiera que todo el mundo se sacudiera de esa forma de ser y verdad, ¿no? Yo invito a las laboyanas que conformemos un frente común de mujeres con sus esposos, con sus parejas, con sus compañeros, a edificar nuestras vidas. Ese es el mensaje, a cambiar, a mejorar día por día. Es posible y nos lo demuestra la profesora Rosalba en esta obra, que estoy seguro la vamos a leer y la vamos a degustar muchísimo. Muy amable por acompañarnos. Esperamos que la próxima semana nos acompañen nuevamente aquí en el Guayabal. Jonathan Valencia y Luisa Fernanda García en la parte técnica, con la cámara de Luna del Mar Romero. Gerardo Valencia Gutiérrez les dice hasta la próxima.